Pedro, recursos humanos versus derecho. Tan, tan, tan. Bueno, pues yo sobre todo lo diría de la parte práctica. Por ejemplo, te despiden, no estás conforme con ese despido, ¿no? Tienes que recurrirlo e ir al juzgado. ¿Qué pasa? Que tú puedes acudir a un graduado social, que sería el graduado en Recursos Humanos Relaciones Laborales, o a un abogado especializado en Derecho Laboral. Claro, normalmente nadie nos conoce. Los graduados sociales somos los especializados en Derecho Laboral y por tanto se podría decir que estamos un poquito más enfocados y por tanto eso es más positivo. Conocemos un poco mejor la ley. A ver, no tiene por qué, depende de la persona, sí, pero estamos especializados, por ejemplo, en un despido. A lo mejor tenemos más información para llevártelo bien y que ganes el caso, que te paguen lo que te deben, claro, o te readmitan en la empresa. Entonces, las personas normalmente van a un abogado, pero pueden contar con nosotros porque en la jurisdicción, en los juzgados, tenemos acceso. Estamos colegiados, somos iguales a efectos prácticos que un abogado. Lo único que pasa que en caso de que no nos dieran la razón en el Juzgado de lo Social de Valencia, sí, a la hora de elevarlo al Tribunal Supremo, pues porque no nos han dado la razón ni en el Juzgado de lo Social ni en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a la hora de elevarlo al Tribunal Supremo, que es de España, ¿no? Está en Madrid. Ya no podríamos. Se está luchando para que nosotros también podamos, porque somos personas formadas, ¿no? Y deberíamos poder, pero hasta ahora no. Pero como en el 90% de los casos no llegamos ahí porque se resuelve en primera o segunda instancia, que es el Juzgado de lo Social o el TSJ de la Comunidad Valenciana, sí, pues somos perfectamente válidos e incluso diría que estamos más formados. Vale, ¿cuál dirías que tiene más salidas de las dos carreras? Pues sí que es verdad que ahora me voy a echar piedras en mi tejado, ¿eh? Y vas con el pecho. Porque he empezado fuerte, sí, pero ahora... Lo que pasa es que nosotros en un despido estamos legitimados para representarte y llevar tu caso, pero por ejemplo en un tema mercantil de contratos entre empresas y otro tipo, o penal, un asesino, estas cosas, pues sí, no podemos hacerlo, claro, pero tampoco estamos formados ni queremos. Entonces, hay que decir que en derecho tienes más salidas, tienes más jurisdicciones a las que puedes acudir, pero en derecho laboral estamos especializados. Esa especialización a lo mejor nos da más foco. Y estamos más en el día, tenemos más casos de eso, porque solo nos podemos dedicar a eso, sí, en el tema de la jurisdicción. Y somos muy válidos para ser inspectores de trabajo. Inspectores de Hacienda no, porque son los economistas, claro, ya es fiscal, que fiscal no damos, que es derecho tributario y demás. Pero en derecho laboral, que son inspectores de trabajo, por ejemplo, estamos grabando aquí y entra el inspector, sí, y dice... ¿Aquí estáis trabajando o no? Pues podría ser yo perfectamente. Claro. Evidentemente, vale. Puedes entrar a cualquier empresa, tu función es ver si se está cumpliendo la legislación laboral, sí, y como inspector de trabajo o subinspector, que es la categoría más baja, podrías. En derecho, pues podrías acceder tanto a inspección de trabajo como a inspección de la agencia tributaria de Hacienda, pero ¿qué pasa? Que te tienes que especializar también. En cuarto o tercer curso eliges asignatura y al final te haces abogado laboralista, abogado tributario, abogado mercantil. Y entonces al final te especializas también en derecho y ya no tienes tantas salidas, a no ser que cambies. Vale, entonces una persona que estudia relaciones laborales y recursos humanos busca el ser el puente, el intermediario entre la empresa y el trabajador o la persona que entra. Entonces, no sé si lo he entendido bien, pero imagínate que hay un despido, sí, y esa persona no está conforme con el despido. ¿Tú podrías defender a esa persona? ¿O tú, al ser ese puente entre la empresa y la persona, no puedes defenderlo? En principio no, porque yo estoy defendiendo al empresario... Antes que, ¿no? Antes que al trabajador, porque a mí quien me paga es el empresario. Si estoy trabajando en una empresa y despedimos a alguien, el que hace el despido soy yo, claro, administrativamente.
Pero ¿qué pasa? Si yo no estuviera trabajando en una empresa y me hiciera autónomo y graduado social, podrían venirme personas que les han despedido en sus empresas Claro. y yo representarlos en el juicio, porque en el juicio tienes la parte de la empresa y la parte del trabajador. Claro. Yo podría representar o al trabajador o a la empresa, según donde trabaje. De acuerdo. Entonces, yo creo que el ganador de esta batalla es subjetivo, porque según la persona le va a interesar o la de recursos humanos o derecho, según lo que Correcto. hemos dicho. Entonces, según vosotros, Según lo que te interese. claro, según la persona que seas, a lo mejor te va a gustar mucho más una que la otra. Y en cualquier caso puedes dedicarte al sector público con inspección de trabajo, que he comentado, y al sector privado asesorando a empresa o al trabajador al que echan. Claro. Entonces, Importante, ¿eh? Y si no, al paro. o gestionando los trabajadores de tu propia empresa, si decides emprender y ahora el podcast se crea una sociedad y factura y pone anuncios. Bueno, el próximo podcast, debajo del puente de Valencia.